Ahí está, listo. Bueno, no sé si me va a poner pantalla completa, ¿podés o no? Sí, sí, sí. Ahí. Bueno, buenas tardes. Eh, Estamos en última clase, ya antes de que empiece el parcial. Eh, Tengo entendido que el miércoles en la facultad y en la quinta, se va a habilitar en forma presencial por si quieren hacer consultas sobre la materia. No sé bien los horarios, pero creo que va a haber dos horarios para que vayan si tienen ganas de consultas, vamos a estar los profesores ahí. Y fíjense entonces en el blog o en la página de la facultad a qué hora están habilitados. Me imagino que será el mismo horario de clase, de 16 a 18, 14, 16 ya, pero... Y no se olviden que el próximo miércoles 20 ya va a ser el primer parcial. Tengo entendido que va a ser como todas las otras veces. Son la modalidad, al ser creo que son 2.500 alumnos, se va a habilitar eh, se va a habilitar por letra y tengo entendido que empezará a las 8 de la mañana y terminará, no sé si 8 de la noche, porque van a rendir de a 100 personas, tengo entendido que ese está habilitado, la página, no habilita mucho más personas. Así que todo eso va a estar publicado en la página en la página de la facultad y en el blog, así que estén atentos para no equivocarse. Y también tengo entendido que se tienen que matricular también para rendir. eh, Tienen que validar sus datos, poner su nombre completo y su correo oficial, todo, cosa en que puedan verificar su identidad. ¿Ah? Son 10 preguntas en 20 minutos, así que acuérdense, que ya tengo entendido que han ido practicando con algunos trabajos prácticos, el tema del puntaje negativo, que a veces no es muy justo, parece, pero tampoco es tan difícil. O sea, para aprobar necesitan tener 6 preguntas correctas, bien contestadas, y no pueden equivocarse. O sea, si no saben la respuesta, no la contesten porque acuérdense que tiene puntaje negativo. Entonces, si contestan 6 bien y una mal, en vez de sacarse 6, sacan 5 porque resta un punto. Eh, la clase de hoy, eh, la verdad que es un tema muy sencillo, de todos los autores, a veces el libro es medio enrevesado, de difícil comprensión, pero este autor, Rodríguez Paniagua, lo trata claramente, igual que a Hobbes, no hay muchos inconvenientes, así que me imagino que no tendrán ningún problema en estudiarlo. Eh, John Locke es el padre del liberalismo, generalmente se lo contrapone a Hobbes. Eh, Dicen que Hobbes nació prematuramente, parece que cuenta la leyenda que parece que estaba su madre en la playa, la de Hobbes, y estaba embarazada, y cuando vio a la Armada Invencible Española por las orillas de Inglaterra, parece que eh, le agarró miedo, lo tuvo prematuramente y es como que nació con miedo Hobbes. Entonces, toda su doctrina es una doctrina absolutista, una doctrina de que quería que eh, lo protejan, que lo que más quería era él, era que
que lo protejan en sus derechos y no tenía problemas en ceder todos sus derechos con tal de que el Estado o el soberano lo proteja. En contraposición de Hobbes está John Locke, que al revés, él no tiene tanto miedo, él quiere un Estado más limitado, quiere que el Estado solamente se meta en los asuntos privados cuando sea necesario, no quiere que haya también un poder absoluto, como quería Hobbes. Tenemos que recordar que Inglaterra, en la época esa, en el 1600, 1500, venía de vaivenes de muchos problemas. O sea, se estaban conformando las monarquías absolutas, es decir, los estados nacionales como los encontramos hoy, pero siempre había eh, una discusión, unas peleas entre el parlamento y el monarca. El monarca no quería la existencia del parlamento porque eso significa que se limita sus poderes. Y como ya hasta el día de hoy lo tenemos entendido, ningún gobernante quiere un límite en sus poderes. Todos quieren gobernar y que nadie los controle. Entonces, en esa época de Inglaterra estaba convulsionada, hubo una guerra entre familias, entre los York, entre los Lancaster, se eliminan entre ellos, casi no había, se aniquilan directamente, entonces tienen que asumir como rey los Tudor, después los Estuardos, y estaba toda convulsionada Inglaterra. Eh, Algunos reyes de Inglaterra, en esta pelea, como les dije, del Parlamento, algunos lo suprimen al Parlamento, entonces no querían que haya un control, no quería que haya representantes del pueblo, y viene toda esta pelea entre los que estaban a favor del monarca, y que tenían los favores de él, y la gente que tenía y estaba a favor del Parlamento. John Locke claramente estaba a favor de los parlamentarios, estaba a favor de que haya un control, que haya una especie de contrapeso entre el monarca, que el monarca quería hacer absolutamente todo y él le parecía que el parlamento era un órgano que podía sopesar este poder absoluto y necesitaba de su control para ejercer el poder. Tenemos que en esta pelea que venía entre el monarca y el parlamento, después viene Oliver Cromwell, lo elimina el monarca, elimina el parlamento, también gobierna 10 años, ya estamos hablando por el 1640, 50, y muere Oliver Cromwell, que era el salvador de la nación, y empieza de vuelta el problema de quién gobernaba. Asume el rey, que era Jacobo, de vuelta ya empieza a suprimir el parlamento, no quiere saber nada de su control, y hasta que lo echan, y vienen los Orange, que estaban viviendo en Holanda, y le piden que por favor asuma el poder de Inglaterra, y es lo que se llama la restauración. Ese es el periodo que se conoce como la restauración, que lo invitan a Guillermo de Orange a que asuma el poder en Inglaterra, ya por el 1688 creo, y ¿qué tiene esto? Esta invitación la hace el Parlamento. Entonces, es como que se entiende que cuando acepta Guillermo de Orange gobernar Inglaterra era para tener el control, o por lo menos estar de acuerdo con las normas que dicta el Parlamento. En este contexto es que nace John Locke en 1632, y se lo conoce como el padre del liberalismo. En todos estos autores que vamos para ver, se los denomina contractualistas. ¿Por qué contractualistas? Bueno, porque en la época esa se interpretaba que las monarquías, el monarca, el rey, tenían su poder eh,
como que Dios se lo había dado, como que era su origen, era el poder divino, y que no había nada superior. Después de Dios venía el monarca, y el monarca era el representante en la tierra de Dios. Entonces, los monarcas no querían saber nada con nadie que los controle, porque ellos eran el representante de Dios. Su poder tiene un origen divino. En contraposición de este poder divino de los monarcas, están las teorías contractualistas. Ya lo estudiaron a Hobbes, también está Grocio, está Locke, y que ya se abandona este origen divino de los reyes y se interpreta de que el poder deriva de un contrato, un contrato de sujeción, un contrato entre los gobernantes y el soberano. Para Hobbes este contrato era absoluto, era ilimitado. Para Hobbes uno entregaba todos sus derechos con tal de que el soberano nos defienda y nos proteja. Para Locke nada que ver, para Locke no había nada más importante que los derechos privados. Les voy a leer un pequeño párrafo que dice: al pensador político se lo aprecia como el padre del liberalismo por sostener que todo gobierno surge de un pacto o contrato revocable entre individuos, con el propósito de proteger la vida, la libertad y la propiedad de las personas, teniendo los signatarios el derecho a destinar su confianza al gobernante y rebelarse cuando éste no cumple con sus funciones. Ahí ya tenemos una primera aproximación de la idea de Locke. Es un contrato para que el gobernante nos proteja a nosotros en nuestros derechos. Él habla de la propiedad, pero cuando habla de la propiedad, este término lo tiene que interpretar que el gobernante tiene que proteger la vida, la libertad y nuestros bienes o la hacienda. Para eso es el sentido de que se crea el Estado para John Locke. O sea, el contrato, el soberano no puede hacer lo que se le antoje, sino solamente el origen de su pacto y de su poder era para que nos proteja a nosotros en nuestro derecho de propiedad, que repito, es libertad, vida y bienes. Con esos derechos el soberano no se podía meter, no podía ir en contra de esos derechos, porque el pacto de sujeción era exactamente para que proteja esos derechos de los individuos. Como todas las teorías contractualistas, ya lo tuvieron que haber visto en Hobbes, siempre se parte de un estado de naturaleza. El estado de naturaleza en Hobbes era un estado de caos, un estado de guerra. Se decía que el hombre era lobo del hombre, porque constantemente había agresiones en todo ello. Y en este estado de naturaleza, para Locke, regía lo que se denomina una ley natural. Según Locke, consideraba la ley natural que está inscripta en el corazón de los hombres y obliga a todos antes que a cualquier ley positiva, aunque existan hombres que no quieran seguirla. Consiste en ciertas reglas de la naturaleza que gobiernan la conducta humana y que pueden ser descubiertas con el uso de la razón. Todos los individuos tienen racionalidad implantada por el mismo Dios, por lo cual pueden discernir entre el bien y el mal, y cuyo primer y más fuerte deseo es el deber de la autopreservación y de preservar la humanidad de dañar a otros. Pues la vida, la libertad y los bienes son propiedad de toda persona y en tanto son derechos irrenunciables. Entonces, según Locke, dice que hay una ley natural, que es la definición que le acabo de decir, que está innata en la persona, se la puede ver a través de la razón. Todos comprendemos que
no matar o no hacer daño a otro es algo que está innato en la naturaleza del hombre. Entonces, él interpreta que esa ley natural es la que lo rige a nosotros. Locke era empirista. ¿Qué significa empirista? Que a él le trataba todo en base a la experiencia. Eh, Se dice que él no creía, como Descartes, de las ideas innatas, que son las que uno tiene supuestamente eh, a través de la mente y sin que no haya sucedido nada. No, para Locke uno era fruto de la experiencia, uno es una hoja en blanco que a medida que va transcurriendo el tiempo se va escribiendo esa experiencia y se va haciendo nuestra vida. O sea, a través de los sentidos uno va viendo cómo va cada persona y cada sujeto va haciendo su propia vida. En este estado de naturaleza de Locke y donde rige la ley natural, siempre ya estaba los derechos de libertad, los derechos de la vida y los derechos de propiedad. Estos derechos, se dice, según Locke, que eran anteriores al pacto. Entonces, no había ninguna posibilidad de que el soberano o alguien pudiera ir en contra de esos derechos, porque ya eran preexistentes. Locke ha escrito muchos libros, los que son objeto de estudio, por lo menos en la obra, y los que podemos llegar a tomar en el parcial, es solamente el segundo. O sea, hay cartas de la tolerancia, el entendimiento sobre el ensayo humano, y hay dos tratados sobre el gobierno civil. El primer tratado, que no es muy importante ya en la actualidad, era una respuesta a Filmer, sobre lo que les dije al principio, sobre Filmer sostenía el origen divino de los reyes, y Locke le contesta en ese tratado, primer tratado, sobre la falsedad de esa afirmación. Y el segundo tratado sobre el gobierno civil, el ensayo sobre el gobierno civil, es el que fija toda la doctrina de Locke en estos estudios, y es lo que trata el libro de Rodríguez Paniagua. Tenemos entonces que existe una ley natural, que es la que le acabo de decir. Hay un estado de naturaleza para Locke. Este estado de naturaleza lo define como hombres reunidos según le dicta su razón, sin que nadie sea superior a ellos sobre la tierra, con la autoridad para juzgarse los unos a los otros. La ausencia de un juez común que posea autoridad sitúa a los hombres en un estado de naturaleza. Es decir, los seres creados por Dios viven en un estado de perfecta libertad natural y de igualdad, sin subordinación ni sujeción alguna. Los hombres no nacen sujetos a ningún poder, pues por la ley de la recta razón, los hijos no nacen súbditos de ningún país ni de ningún gobierno. Entonces tenemos que, a diferencia de Hobbes, que era un estado de guerra, este era un estado de paz y armonía. Para Locke no había, no era un estado no deseado, o sea, se podía vivir perfectamente en este estado de naturaleza. Era un estado de armonía, no había quien juzgue, o sea, ¿quién juzgaba cuando sucedía algo, cuando mataban a alguien, cuando nos robaban? Cada persona era juez de los hechos. O sea, si a mí venía alguien y me robaba, yo podía castigar a la persona esa que me hizo el daño. Si a mí me matan o matan a un hijo, yo podía hacer la venganza de eso, porque no había un tercero que dirima los conflictos entre las partes. Entonces, a eso se refiere, es un estado de no sujeción a nadie, de igualdad. Todos, él no era católico, era creyente, creía en Dios y creía en la igualdad. Entonces, para él todos los hombres eran iguales, entonces ninguno tenía un poder superior sobre otro. Todos los hombres eran libres y tenían los mismos derechos
para poder castigar y para poder hacer las cosas. ¿Cuándo empiezan los problemas? Él decía que en este estado de naturaleza, en el cual rige la ley natural, existía la propiedad privada. ¿Qué era la propiedad privada? Era todo aquello en el cual las personas podían tomarlo, o sea, todos los bienes eran comunes. Entonces, según Locke, nadie podía discutir que si yo voy a un río, agarro una vasija o agarro una jarra y la lleno de agua, ninguno de los demás individuos podía no reconocer que esa agua era propia. En la medida que yo la tome para mi consumo, nadie podía desconocer. Lo mismo decía que con un árbol de fruta, o sea, nadie puede desconocer de que si yo voy, tomo una manzana o 5, los que yo podía llevar en la mano, era para mi consumo y que era mío. Siempre en la medida que yo no me lo apropie para determinadas cosas, sino que deje también para los demás. Entonces, para Locke, perdón, esta propiedad privada era importantísima, o sea, porque ya existía antes del contrato, estaba ya en el estado de naturaleza la posibilidad de poder poseer los bienes y nadie podía arrebatarlos. Existía para Locke una comunidad de bienes. Cada hombre es propietario de su propia persona, el trabajo de su cuerpo y la naturaleza de sus manos. Y si toma algo, lo cambia de estado en que lo dejó la naturaleza, ha mezclado su trabajo en él y le ha añadido algo que le pertenece. Ahí ya tenemos el primer concepto que para Locke ya uno podía cambiar la naturaleza de las cosas imprimiéndole un trabajo. O sea, si yo agarro un árbol con un serrucho y me hago una silla, ahí yo le estoy imprimiendo mi trabajo y ya le estoy cambiando la naturaleza y eso me da un derecho de propiedad sobre las cosas. Se decía que nadie puede desconocer de que si yo tomo un pequeño terreno, lo planto, lo cultivo, esos frutos eran míos. Obviamente no puedo tomar toda la tierra que existía, pero nadie puede desconocer que yo tomaba una pequeña parcela, esos frutos eran míos. Entonces, así nace el derecho de propiedad. Cuando yo tomo las cosas, le imprimo a esa naturaleza mi trabajo y las convierto en algo que tiene un plus, una cuestión que la hago un poco más, que la cambie su naturaleza y la hago más importante. ¿Cuál es el límite de la propiedad? Locke es muy claro y dice, la medida de la propiedad vendrá fijada por la cantidad de tierra que un hombre labre, siembre, cuide o cultive. O sea, todo lo que yo pueda hacer va a ser mío, en la medida que no me exceda y le quede para el otro. Nadie puede desconocer que si yo tomo 5 manzanas va a ser para mí, si yo tomo una jarra de agua va a ser para mí, porque no había posibilidad de apropiarse más de lo que me correspondía, de lo que yo podía tomar. Y acá empieza el problema. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando surge el dinero. Deme un segundito, voy a prender la luz. Se me hizo de noche acá, perdón. Entonces, ¿cuándo empieza el problema? Como siempre, con el dinero, con el maldito dinero. Y cuando se inventa el dinero, ahí ya viene el problema de que yo ya puedo poseer más de lo que necesito. Porque a través del dinero yo ya puedo acumular más cosas, las puedo vender, puedo ahorrar, puedo adquirir, tener más propiedades. Y
Cuando se inventa el dinero, ya las personas empiezan a tener más posesiones y más riquezas y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque según Locke, surgen los irracionales, que son aquellos que no querían trabajar y que querían apropiarse de lo que hacían los otros. Esos irracionales son lo que producen lo que se denomina conflictos, y cuando empiezan los conflictos, ¿qué empieza? Empieza el estado de guerra. Todos estábamos de acuerdo que lo que yo trabajo y lo que yo vendo era para mí, todos estábamos de acuerdo de que si yo le imprimía algo a la naturaleza, la convertía en algo, era mío, pero aparecen estos irracionales que no quieren trabajar y se quieren apropiar de lo otro, de lo que no es propio, y empiezan los conflictos y empieza el estado de guerra. Este estado de guerra para Locke, dice, el estado de naturaleza es hipotéticamente placentero y pacífico. No es necesariamente una guerra de todos contra todos. Es un estado prepolítico, pero no presocial. Y el hombre vive guiado por la ley natural a través de la razón. Esto implica que los hombres podrían vivir las vidas ordenadas y morales antes de establecer la sociedad política. Además, podrían disfrutar de su propiedad siempre y cuando dejasen lo suficiente para satisfacer las necesidades de los otros. Entonces, el hombre natural de Locke no es un salvaje, sino es un caballero. Es un virtuoso, poseedor de propiedades que respeta las pertenencias ajenas y vive en paz y prosperidad. Este idílico panorama se convertirá en un hecho en estado de guerra debido a dos fuentes de discordia. La primera, porque algunos irracionales tratan de aprovecharse de otros, pues los hombres no son perfectos. Y la segunda es que los conflictos entre dos o más personas, en donde no hay una tercera parte, un juez o un árbitro, por lo cual vencerá el más fuerte y no el más justo. Entonces, en el estado de guerra, tenemos, cada uno era dueño de lo propio, tenía el dinero, era un estado de paz y armonía. Por culpa de los irracionales, a través de los conflictos, empieza el problema. Como teníamos, le dije al principio, cada uno era dueño de defenderse, en este estado de guerra, ¿qué podía suceder? Que por más que yo tenga la razón, no voy a ganar yo porque la tenga, sino va a ganar el más fuerte. Ese es el problema. Entonces, va a ganar en esta guerra el más fuerte. ¿Por qué? Porque no había quien dirima un conflicto, no había un tercero, no había un juez imparcial que nos pueda imponer o dar la razón a nosotros. Entonces, esos son los orígenes del estado de guerra. Existe un estado de paz mientras no haya utilización de la fuerza sin derecho, y la fuerza sin el amparo del derecho sobre la persona de un hombre da lugar a un estado de guerra, que es un estado de enemistad y de destrucción. Entonces, cuando tenemos este estado de guerra, es cuando ya los hombres nos asociamos con los otros hombres y decimos, oiga, necesitamos que alguien, un tercero, nos haga justicia por nosotros. Ahí es cuando ya se empieza a ver la necesidad de que alguien, que no seamos nosotros mismos, sino un tercero, pueda dirimir nuestras consecuencias, nuestras adversidades, nuestras peleas, o lo que sea. Pues reitero, va a ganar el más fuerte, pero no va a ganar el que tenga la razón. Y ahí es cuando ya para Locke empieza lo que es el contrato. El estado de guerra convence a los hombres para que ingresen en una sociedad civil o política, en donde el gobierno actuará como juez y protegerá los derechos ya preexistentes a la vida, la libertad y la propiedad. Su poder proviene del consenso de los gobernados. Los hombres laboriosos y razonables ven la necesidad de una institución que imparta justicia y los lleve a realizar un contrato, ya que no está garantizado que todos cumplan, como hemos visto, con los preceptos de la ley natural y la razón. Entonces ahí ya se produce el pasaje entre el estado de guerra a la sociedad civil.
A través de este contrato que dice Locke, con el consenso general, que no significa la unanimidad, que no significa que tenemos que estar todos de acuerdo. Para él dice que si hay un consenso general, una mayoría, ya podemos pasar a tener este contrato de sociedad civil entre los hombres. Como existe la impotencia de que estos irracionales nos hagan daño, uno delega a esta tercera persona, a esta autoridad, al soberano, de que imparta justicia a través de la fuerza. Eso es, uno le transfiere la posibilidad a un tercero de que pueda hacer justicia. Y ese es el primer contrato. Para Hobbes se dice que hay solamente un contrato, que es un contrato de sujeción. Los hombres entregan todos sus derechos al soberano con tal de que el soberano los proteja. Se dice que para Locke hay por lo menos dos contratos. Un primer contrato, que es la constitución de la sociedad civil, que es cuando todos decidimos conformar la sociedad, y se dice que hay un segundo contrato, que Locke no lo quiere denominar contrato, sino se llama trust o confianza. Es cuando el pueblo le entrega al soberano el poder de aplicar la fuerza para que pueda dirimir los conflictos. Pero no se olvide, lo importante es esto, se le entregan la confianza. Es posible, como vimos, que un grupo de hombres en esta naturaleza viva en sociedad, pero si carecen de ese poder decisivo al que apelar, podemos asegurar que todavía se encuentran en estado de naturaleza. Si bien existe la sociedad en esta naturaleza, Locke reconoce de manera explícita las distinciones entre sociedad civil y sociedad política. A este contrato de gobierno se lo denomina trust, confianza. Entonces, recapitulando, tenemos dos contratos por lo menos. Primer contrato, cuando todos decidimos pactar y vivir en sociedad. Y el segundo contrato, que no lo denominamos contrato, él prefiere denominarlo confianza. Esto es fundamental, el tema de la confianza, porque para Locke esa confianza se la podía revocar. Esa es la mayor distinción también que hay entre Hobbes y Locke. Para Hobbes, una vez que uno entrega el poder, ese poder era irrevocable. En cambio, para Locke, esa confianza sí se la puede revocar. Si el gobernante hace un montón de cuestiones que motivan que la sociedad pierda la confianza, ese poder se le podía revocar. Y dice, por esta razón, repite constantemente, el fin supremo y principal de los hombres al unirse en república y someterse a un gobierno es la preservación de sus propiedades, la vida, la libertad y los bienes o hacienda. Resulta claro que cuando un hombre entra en sociedad se convierte en un miembro de una república y renuncia a su poder. O sea, cuando yo conformo la sociedad civil y le entrego la confianza a este soberano o tercera persona que me proteja, yo ya no puedo hacer la venganza por mano propia. O sea, yo estoy renunciando a ese poder que tenía el estado de la naturaleza de poder someter bajo mi mano la posibilidad de defenderme. Yo ya no puedo, a partir de la existencia de la sociedad civil y de la comunidad política, hacer justicia por mano propia, porque yo ya renuncio a mi derecho a ejercer ese poder y mi fuerza. Resulta claro entonces que cuando el hombre entra en la sociedad civil y se convierte en miembro de la república, renuncia al poder que tenía para castigar los delitos contra la ley. Y este es el origen del poder legislativo y ejecutivo.
Los poderes naturales del hombre en el estado de naturaleza se transforman, gracias al contrato, en los poderes políticos de la sociedad civil, que a diferencia de lo que sucede en Hobbes, es limitado. ¿Por qué limitado? Reitero, Hobbes, con todo el miedo que tenía, él lo único que quería era seguridad, que le brinden seguridad. Y él entrega todos sus derechos. A diferencia de Hobbes, Locke al revés, entrega una cantidad limitada del poder. Yo no entrego ni mi vida, no entrego ni mi libertad y no entrego ni mi propiedad o mis bienes. Entonces yo a los terceros le doy un poder limitado. Y eso, como le acabo de leer, es el origen del poder legislativo y el poder ejecutivo. Acá ya empezamos a ver cómo hay una limitación de los poderes. O sea, el poder legislativo para Locke era el más importante de todos. ¿Por qué? Porque es el que representa a la comunidad. Para Locke, el legislativo era el supremo, era el superior a todo. Y solamente el ejecutivo servía para hacer cumplir las leyes. El legislativo somos todos nosotros, el pueblo, porque somos a través de nuestros representantes los que dictamos las leyes para que el ejecutivo las haga cumplir. También dice Locke, que dentro del poder ejecutivo estaba el poder judicial. Pregunta de examen, no se olviden lo que le acabo de decir. Dentro del poder ejecutivo estaba el poder judicial. Y también él crea un tercer poder que se denomina poder federativo. Este poder federativo era el poder que recaía en el soberano o en el monarca en esa época y era el que se encargaba de todos los asuntos exteriores, o sea, de las relaciones entre estados nacionales. De vuelta, poder legislativo supremo, ejecutivo que cumple las leyes y el judicial dentro del poder ejecutivo. Y un tercer poder federativo que era el que se encarga de las relaciones entre los otros estados. Acá vemos ya la primera cuestión y la importancia de Locke. Es el primero que ya divide a los poderes. Porque, ¿qué decía Locke en esta división? ¿Por qué era importante la división? Que después la toma Montesquieu. Que todo hombre imbuido de poder tiende a abusar de él. Entonces, por eso hay una división de poderes. Porque la naturaleza humana está lleno de casos en los cuales, si no hay nadie que nos limite, vamos a hacer abuso del poder que nos da el pueblo. El poder del gobierno está basado totalmente en los poderes que le transfieren los individuos. Lo que le acabo de decir, debe existir una separación entre poder ejecutivo y legislativo, ya que resulta una fuerte tentación en que las mismas personas que tienen el poder de hacer las leyes tengan también el de ejecutarlas. Estamos acostumbrados a los excesos. Siempre me gusta, por lo menos, dar algunos ejemplos prácticos de por qué estudiamos siempre determinados autores, por qué volvemos a algo que allá transcurrió hace 600 años. Y si uno ve nuestro país o ve los países que tienen al lado, Venezuela, ninguno quiere una limitación del poder. Todos quieren hacer lo que se les plazca, nadie quiere que lo limiten. Y siempre la importancia que tienen, o sea, apenas asumen, se intentan de hacer de poder. O sea, lo que hizo Hugo Chávez cuando llegó a Venezuela fue sacar a la corte, pues la corte era el intérprete final de la Constitución, y hizo una corte nueva, creo que tienen con más de 20 miembros, desmembra el poder. ¿Por qué? Pues no quiere que lo controlen. Nadie quiere que lo controlen. Todos los ataques que después producen los presidentes acá
son contados los que respetan al Poder Judicial. Sin duda el Poder Judicial tendrá algunas falencias. Les quiero decir que yo, todo lo que digo, a veces, cuando formulo una opinión, son propias, son mías, que por ahí la cátedra puede no coincidir, entonces, pero me gusta dar ejemplos prácticos y de que se trate de pensamiento, de poder decir algo que por ahí algunos no coincidirán. Entonces son opiniones propias y yo me hago cargo de lo que digo. Pero nadie quiere someterse a poder, porque la verdad debe ser buenísimo gobernar sin que nadie te controle. Porque no debe haber nada más espectacular que hacer lo que a uno quiera y que nadie le diga nada y que son responsables. Pero el origen de Locke es eso, o sea, el Estado tiene que estar limitado. ¿Para qué? Para protegerme. ¿En qué? En mi vida, en mi libertad y en mis bienes. Vos, Estado, con eso no te metas, porque yo te he creado para que me protejas y me cuides. Tenemos acá siempre que hay un abuso, siempre se interpreta de que el Estado, que ya no somos nosotros, sino el Estado es de los que gobiernan en el momento, se lo apropian, se apropian de sus recursos, se enriquecen. Y ya el Estado, que era un contrato para que nos defienda y nos cuide nuestros derechos, se transforma en una caja para que hagan los gobernantes lo que se le antoje. Entonces desvirtúan el poder del Estado. Y aquí cuando Locke habla del derecho a la resistencia, que es otra diferencia con Hobbes. Repito, Hobbes, una vez que entregan los derechos, no había nada peor que la anarquía, yo no podía ir atrás, no podía revocarle el poder al soberano. En cambio, para Locke, no. Hay un derecho natural a la resistencia de la sociedad en contra de los gobernantes que no cumplen con el pacto. Frente al abuso del poder del Estado, el pueblo conserva el derecho a la rebelión, a ejercerse solo en casos extremos. Para Locke, el pueblo detentaba el poder, el pueblo lo tiene. Entonces, si el pueblo decide que el gobernante no cumple su fin, tiene la posibilidad de rebelarse y quitarle el poder. Como hay gente que lo ha criticado este derecho a la rebelión, porque dice que en cualquier momento, en cualquier lugar y por cualquier motivo el pueblo que le querría quitar la confianza al gobernante. Pero Locke le dice, no, el pueblo es sabio, no se rebela cada 2 por 3. El pueblo tolera, hace un culto a la tolerancia y solamente en casos extremos el pueblo decide hacer uso de su derecho a la rebelión. Si nos ponemos a ver cuándo nosotros en Argentina hemos ejercido el derecho a la rebelión, casi nunca. En el año 2001, recién en el 2001, cuando fue la época de los cacerolazos, ¿cuándo el pueblo se ha rebelado? Ahí. ¿Pero por qué? ¿Porque estaba oprimido? No. Porque le han metido la mano en el bolsillo. Ahí se han puesto de acuerdo, han salido cacerolazos y bueno, y cayó el gobierno de la Rúa. Y la verdad es que hemos tenido varios motivos más para rebelarnos, pero eso fue hace 22 años, 20 años. Entonces Locke dice que el pueblo es sabio. El pueblo sabe cuándo va a ejercer ese poder de rebelión. Por último, ¿qué más dice Locke? Habla sobre la religión y sobre la tolerancia. Para Hobbes, la religión estaba abajo del soberano. Arriba del soberano no había nadie ni nada que pudiera ejercer el poder. En cambio, para Locke, no. Locke, en su carta a la tolerancia, habla sobre la tolerancia de todas las religiones. Él decía, y él divide al Estado. El Estado se encarga de los asuntos de este mundo y la religión se encarga de los asuntos del otro mundo, del mundo que ojalá algún día lleguemos, de los que creemos en Dios o los que creen en otras cuestiones. Pero para Locke había tolerancia y el Estado debía tolerar las otras religiones.
y que hacía una separación entre ellos. El Estado se encarga de lo de aquí y no se tiene que meter con la religión en la medida que la religión se encargue de lo que está encomendada, que son los asuntos de salvación o de eternidad. El Estado ha de ser una institución secular, con fines seculares, pues todo el poder del gobierno civil se refiere solamente a los intereses civiles de los hombres. Se limita al cuidado de las cosas de este mundo y nada tiene que ver con la del mundo venidero. Entonces, ¿qué es lo más importante del Locke? Primero, que hay un estado de naturaleza de paz y armonía. Segundo, los hombres se respetan. No hacía falta constituirse en sociedad civil, se lo podía hacer. Con la aparición del dinero empiezan los problemas. Ya se deja de respetar la propiedad privada. Entonces tenemos que empezar el estado de guerra. Hacemos el contrato, que son dos. Un primer contrato de sujeción a la sociedad civil y un segundo contrato en el cual yo entrego la confianza a este gobernante, el cual este gobernante, si no cumple con los deberes que yo le impongo como sociedad, tengo el derecho a rebelarme y a quitarle la confianza. Y ese Estado se tiene que encargar de todos los asuntos civiles, tolerando todas las religiones, en la medida que cada una se encargue de las cuestiones del otro mundo. Locke fue el padre del liberalismo, fue el padre de la separación de los poderes. El poder legislativo es más importante porque es la que representa a la comunidad. Tiene que haber un consenso, una mayoría que nos dé la voluntad de todos y a través de las leyes. Eso es Locke. Eso es el liberalismo y un Estado que tiene que estar presente, pero yo no le entrego todos mis derechos, sino solamente para que me cuide en mi vida, en mi libertad y en mi hacienda. Por eso, este autor en Rodríguez Paniagua está claro, son 4 hojas, creo, no van a tener mayor inconveniente, pero vamos a habilitar preguntas a través de Agustín, a ver si necesitan